Lo que usted menciona el caso de Ollanta-Humala, usted le impuso prisión preventiva al expresidente Ollanta-Humala, así como a su cónyuge, de la misma manera que poco más tarde a Keiko Fujimori. Y en esos tres casos, esta decisión suya fue revocada por la justicia. ¿Cómo vive usted eso y qué balance hace usted años después de esas prisiones preventivas que impuso usted, que fueron percibidas como una decisión grave, ¿no? Señor Carvalho, y a la opinión pública. En verdad me gustaría, podría opinar, pero creo que no es prudente opinar. Lo único que sí quisiera decir, y es un caso palpable, es que toda decisión judicial es materia de ser recurrida. Es materia de ser recurrida. Y a veces la sala confirma, a veces anula la decisión, a veces confirma la decisión. Yo voy a poner un solo caso, un caso mediático incluso, de Sada Goray. Sada Goray, incluso una sala superior, dictó la prisión preventiva, o en otros casos, y la Corte Suprema la revoca. Son las vicisitudes propias del proceso. Ahora, también hay que hacer de que todo el trabajo es perfectible. Cada audiencia, cada decisión creo que es una enseñanza para hacerlo mejor. Creo que habría que organizar más los tiempos, habría que ser más productivo y habría que ver la manera de cómo se atiende tanta carga procesal. Sugiere que por esas razones se precipitó usted con esas decisiones y si pudiera rehacer la historia, quizás tomaría una decisión diferente. No, yo quisiera evitar opinar. Simplemente en este caso está opinando sobre usted mismo, ¿eh? No está opinando sobre lo que estoy diciendo es que todo trabajo que hace un operador de justicia siempre es perfectible. En mi caso, yo soy una persona siempre abierta a las críticas, ¿no? Soy muy tolerante a las críticas, ¿no? Y en esa medida yo considero que siempre se puede hacer un trabajo menor al día siguiente. De acuerdo. Hablemos sobre otro tema importante también. Usted ha utilizado varias veces la expresión organización criminal, crimen organizado. Y sabemos que ha habido una ley de Congreso que ha modificado la definición y los alcances procesales de este concepto. Usted ha decidido no aplicar esa ley y recurrir para eso al control difuso que le está garantizado. Y eso forma parte de su leyenda y forma parte de lo que atiza también las hostilidades contra usted. Explíquenos cómo razona un juez que decide no aplicar una ley votada por el Congreso. Voy a evitar opinar, pero a propósito de este caso... Opinar sobre usted mismo, ¿eh? Sí. Voy a evitar opinar sobre algún caso particular, pero sí me ha llamado la atención que a propósito del reportaje que se emitió en este programa, donde se entrevista la más de las veces a determinados abogados, y yo creo que los abogados que opinan previamente deben decir a quienes defienden, porque a veces no son tan objetivos, tienen conflicto de interés. El doctor Quiroga, en esa oportunidad, dijo que 48 horas, y eso no es así. El acuerdo plenario para resolver casos complejos en prisión preventiva establece plazo razonable. Lo segundo que criticó es que dijo, cuando apliqué el control difuso, es que el suscripto desconocía el estatuto procesal y había aplicado control difuso en un incidente cuando solamente eso se podía hacer en una sentencia, ¿no? Y sobre ello, yo ya he hecho los descargos incluso, y eso no es tan cierto. Hay casos en donde en incidentes, no en ese caso, sino en otros, en incidentes, no en la sentencia de fondo, se ha aplicado control difuso, incluso en la Corte Nacional. A propósito del control difuso de la Ley 31751, que estableció el plazo prescriptorio de 1 año, que redujo el plazo prescriptorio a 1 año y que fue materia de mucha opinión. Incluso el caso de la jueza Sakikurai, recordará usted, hace muchos años, cuando inaplicó esta ley de amnistía, no era una sentencia de fondo, era una decisión interlocutoria que se daba durante el proceso, ¿no? Solamente esto para dejar en claro. Obviamente que el control difuso se ve en cada caso concreto. En cada caso concreto fue creación de los americanos, la Judicial Review, como mucho se dice, y simplemente cuando se detecta incompatibilidad se aplica lo que corresponde. O sea que de producirse el caso usted tomaría la misma decisión. Sobre eso yo soy muy respetuoso de los órganos superiores y la Corte Suprema ya ha dicho que esta ley es constitucional. Ya lo ha dicho e incluso ha calificado a aquellas personas que que piensan distinto como activistas judiciales. Yo simplemente me someto
a lo que dicen los entes superiores ahora. ¿Qué nos puede decir desde el punto de vista procesal? No quiero que dé opinión, naturalmente, no quiero hacerlo incurrir en lo que le reprochan algunos de sus críticos. ¿Cuál es el calendario que usted prevé para el caso Cócteles que concierne a Keiko Fujimori y numerosas personas de su entorno? Señor Carvalho, voy a evitar, voy a excusar de opinar porque es un caso... No, no es opinar, es anticipar procesalmente cuál es el plazo. Solamente lo único que podría decir que todos los procesos tienen sus tiempos y hay que, sobre todo, tener en cuenta la complejidad del caso. Nada más, es lo único que podría decirle, señor Carvalho. De acuerdo. Ahora, hay muchos reproches contra la justicia en general, ya estamos saliendo de su tema, de su caso específico, justamente por la lentitud. Y por parte de voceros del Poder Judicial se habla de que hay un presupuesto insuficiente, de que falta nombrar jueces titulares, etcétera. ¿Cuál es su opinión sobre el desenvolvimiento general del sistema judicial en el Perú? Sí, yo creo que en el sistema judicial todavía tenemos muchas cosas por mejorar, pero yo creo que los jueces de todas las instancias y de todos los niveles estamos trabajando arduamente para poder revertir esta situación, porque al final de cuentas lo que él quiere el justiciable es justicia rápida, justicia pronta, al margen de la decisión que uno pueda darle, ¿no? Y si se le da una justicia justa como corresponde, creo que se completaría el cuadro. Pero hay que trabajar todavía sobre eso, ¿no? Pero hay muchas falencias, sobre todo hay muchos órganos jurisdiccionales con una sobrecarga laboral. Eso también es evidente, como ¿no? en aquel en el que usted se Así desempeña. Así es, doctor. Bueno, por otra parte, estamos ante una voluntad de hacer una reforma integral del sistema judicial. Hay en este momento una comisión en el Parlamento que está elaborando un proyecto, pero hay una iniciativa en ese sentido. ¿Qué es lo que hay que reformar según usted? Ya estamos yendo más allá de su tema específico. Quiero aprovechar de su experiencia y su experiencia docente para formarnos una opinión general del contexto en el que usted trabaja. Sobre el tema del Poder Judicial, yo me alineo a una posición institucionalista. Yo creo que hay que respetar los fueros del Poder Judicial. Si uno mira hacia el pasado, ¿ya? Y no lo digo yo, sino lo dicen muchos estudiosos, ¿no? Estudiosos serios, ¿no? Uno va a ver con toda claridad que todo intento de reforma del sistema de justicia ha sido un intento de captura del sistema de justicia. Yo creo que... Incluso el que se produjo a principios del siglo, bajo impulso del doctor Javier de Belaúnde. No. Estamos hablando que todo intento de reforma de justicia, sí, por lo general, ha sido captura. Uno puede, olfatear o determinar que en algunos casos hay una propuesta técnica. Lo que se busca es que se hagan, el sistema de justicia siempre tiene que mejorar, pero sobre todo tiene que acudirse a las propuestas técnicas, no a propuestas de carácter, creo yo, político. Y en este caso, ¿cuáles son esas propuestas técnicas que le parece a usted que serían razonables formular? Yo creo que habría que hacer un estudio, se está haciendo ya en el Poder Judicial, creo yo, un estudio de todos los indicadores y se están tratando de superar los puntos débiles en donde hay sobrecarga laboral o asignar mayor personal o presupuesto en donde corresponda. Pero eso ya no me corresponde a mí, señor Carvalho. No le voy a preguntar otras cosas que le pueden generar dificultades con sus colegas, pero quede en el aire la pregunta: ¿cómo es posible que el Poder Judicial haya finalmente tenido como representante en la Junta Nacional a una persona que había ocultado su historia judicial? Siéntase libre de no contestar, ¿eh? ¿Derecho al silencio ejerce? Voy a excusarme de emitir opinión sobre ello. Entonces hablemos sobre usted mismo para irnos acercando al fin. Usted tiene la reputación, si me permite usar una palabra de jerga, de ser un juez canero. Así se designa a quienes tienen los dedos listos para firmar sí por encarcelamiento. ¿Cómo vive usted el hecho de haberse forjado esta reputación? Bien, esa es una campaña que siempre ha venido desde hace tiempo. Hay que tener en cuenta que los casos que se ven en la Corte Superior Nacional no son casos simples, la mayoría de ellos son casos de criminalidad organizada. Y lo otro que hay que tener en cuenta, en mi defensa, no
a todos le he dictado prisión preventiva. No a como todos. no, ¿Qué no es porcentaje así. más o menos tiene una idea? ¿Qué porcentaje de la No, decisión? no podría decirlo, pero sí he dictado, he desestimado muchos pedidos de prisión preventiva. En el caso que usted menciona, no he dictado contra todos. En su oportunidad hay algunas personas que he dictado una medida alternativa. De acuerdo. Entonces rechaza ser considerado un juez canero. Sí, ese es el cliché que se me ha puesto desde hace un buen tiempo, pero yo recojo, esa es una crítica Sí. válida. ¿Cuál es la Y crítica eso válida? es una crítica válida, hacer, digamos, hacer críticas sobre la actividad del operador de justicia, pero lo que yo no voy a tolerar son insultos y denigraciones. Bueno, eso existe en esta realidad y tampoco lo puede impedir, tendrá que habituarse a vivir así. Es lo que es el espectáculo del mundo, ¿ah? No es un problema del Perú solamente, donde usted pone la mirada en otros países del mundo, se va a encontrar con el mismo grado de polarización y de apasionamiento y de recurso a los insultos favorecidos por las redes sociales. En el curso de su carrera usted ha visto la aparición de las redes sociales y lo que eso significa cuando hay temas delicados que tienen que ver con la libertad de personas y su oficio es decidir si alguien debe ser libre o no. Y es un oficio delicado, ¿no? Gracias. ¿Cómo le nació la vocación a ser juez? Bueno, esto fue hace muchos años. Yo nací en Tarma. He estudiado en provincia, mi primaria y secundaria, y bueno, luego vine a estudiar a la universidad. Bien, fue todo por un tema de problemas judiciales que tenían mis padres en su momento, ¿no? Y eso un poco alimentó la idea de dedicarme al derecho, ¿no? Luego, cuando comencé a ejercer, ¿no? Como juez suplente en el Instituto Judicial de Junín, al principio no tenía pensado quedarme, postular como juez, pero luego ya me fue naciendo la vocación. Permítame terminar con un tema que no le concierne, sobre el cual no le voy a pedir opinión, pero acaba de llegarnos un comunicado de la Asociación Internacional de Radiodifusión, de la que el Perú naturalmente es miembro, que se alarma ante una ley que se ha aprobado, que ha sido promulgada por el Congreso. Usted lo debe saber, puesto que está pendiente de los medios de comunicación y tiene muchos comentarios que hacer sobre eso, sosteniendo que la ley que obliga a los medios a ceder gratuitamente al Estado y sus entidades 10% de su espacio, es una ley que contraviene los principios democráticos de la libre expresión y de la empresa libre también. Supongo que usted se reservará también sobre este tema. Me voy a reservar, pero lo único que puedo decir es que la libertad de expresión, la libertad de información es la base de toda sociedad democrática. Pero yo siempre voy a estar en contra del insulto. De acuerdo, pero usted reconocerá que es preferible que haya un régimen donde se cometan excesos y haya personas que insultan o que dicen cosas inexactas, etcétera. Es preferible eso a un país en el que no hay libertad de expresión. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces tendremos que acomodarnos con una realidad Así triste. Señor juez Richard Concepción Carguancho, gracias por haber estarnos acá y por confirmarnos que el significado de su apellido materno en lengua huanca es Dios del fuego, ¿no? Sí, y con mucho orgullo. Gracias por hacérmelo recordar. Una vez mi madre, cuando estaba en vida, recuerdo que me dijo eso. Y creo que eso no te hace más ni menos, simplemente te hace lo que tú eres, nada más. Pero es un apellido que marca un destino, ¿no? Llamarse Dios del fuego. ¿Ah? Bueno, eso es lo que... Bueno, muchas gracias, señor juez Richard Concepción Carguancho, que nos ha dado su punto de vista sobre unos casos de actualidad que tiene pendientes y ha hecho algunas consideraciones generales también sobre la justicia en el Perú y su propia vocación